Los resultados de la minería el año pasado fueron complejos, tanto así que se registra su peor desempeño desde 2009. Y nos hacemos la pregunta, obviamente, ¿cómo afectará esto al mercado laboral chileno? ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos meses? Bueno, para conversar de este tema nos acompaña ya el consultor senior de Hayes, empresa experta en reclutamiento y selección, Jaime Thornton. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Claudio. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, obviamente dábamos los lineamientos principales de lo que vamos a preguntarte hoy, pero obviamente tenemos una contingencia que tiene que ver con la huelga de los trabajadores de la minera escondida. Y en ese sentido se han hecho varias proyecciones, pero queremos saber cómo lo va a incorporar precisamente nuestra economía, dependiente en la forma en que sabemos del cobre y su producción. Principalmente hay que ser bien enfático en que efectivamente la gran minería del cobre es uno de los motores de nuestra economía, que esta huelga es comparable a la que tuvimos en 2006, en que la producción llegó a caer hasta un 70%, y se habían proyectado que el precio llegara a niveles de $4 la libra, pero eso en el plazo que se esperaba no sucedió. Eso entonces, cuando se llegaba a los $4 la libra. Entonces ahora lo que estamos esperando es un poco a ver qué va a pasar con el resto de los factores que también son importantes. Incluso más importantes hoy día son factores externos, como por ejemplo el desempeño de la economía china. Presentó resultados la semana pasada mucho mejores de lo esperado. Ahora Trump está siendo tan polémico como se esperaba, entonces ese nivel de volatilidad también es un factor re importante a la hora de evaluar cómo lo va a incorporar nuestra economía. Yo creo que tenemos que ser cautelosos en proyectar y esperar, darle un poquito más de plazo a ver cómo se va a ir desarrollando esto. Ahora, es un escenario entonces que no se presenta más allá tan catastrófico como se ha señalado, con un periodo que podría extenderse, según lo que han dicho los propios trabajadores en huelga, hasta por 2 meses. Claro. Minera Escondida produce alrededor de 1.2 millones de toneladas al año. Eso quiere decir que alrededor de 100.000 toneladas por mes. Y la huelga inicialmente está por 15 días. Eso sería alrededor de 50.000 toneladas, ¿cierto? Entonces, eso comparado con toda la producción anual de BHP no es tan importante. Sin embargo, en el corto plazo sí podría generar un efecto negativo en el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica. Básicamente porque Escondida no va a poder cumplir con todos los envíos de cobre que había presupuestado. Ahora, en ese sentido tú señalabas dos factores que podrían ser mucho más importantes y que son halagüeños, por decirlo de ese modo, para la economía chilena dependiente del cobre. Y estos son las expectativas que se han generado en China a propósito de sus propios resultados y proyecciones. Ya sabemos, es el principal comprador de cobre chileno. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos a lo mejor mirar de aquí al largo plazo cuál va a ser el comportamiento del precio del cobre con la importancia que tiene para nosotros? Fíjate, hace poquito estaba la ministra de Minería hablando de la proyección que iba a tener durante el 2017 el dólar, y ellos estaban planteando $2.2 la libra más o menos, sin esperarse que todo este efecto de la huelga y la política monetaria en Estados Unidos y China salieran como a favorecer el precio del dólar, el precio del cobre. Claro, entonces lo que podemos esperar para ahora, lo que se viene, es principalmente estar atento a ¿quiénes son nuestros principales socios comerciales? Estados Unidos, China, Brasil, en términos de consumo de cobre. El cobre representa una parte muy importante de todos los ingresos del país, entonces tenemos que estar atentos a todas estas noticias que van a ir aconteciendo durante lo que queda de febrero, para recién empezar a proyectar cómo va a afectar en el largo plazo. Hoy día Chile tiene una proyección cercana de crecimiento al 2% durante 2017, por lo tanto, si lo bajamos a trimestre, debería ser alrededor de medio punto porcentual por trimestre. Y si tenemos un IMASEC más bajo, una economía más lenta, podríamos ver afectado ese crecimiento en el corto plazo y también durante el 2017, que esperamos que Chile fuera un poquito más dinámico que durante 2016. Ahora, hay varias cifras que se desprenden de eso. Hay cifras corregidas a un crecimiento por bajo el 2% para el país el próximo año, todo dependiente, ya sabemos, también de lo que pueda suceder con el mercado del cobre, pero también un mercado laboral que, pese a que la economía ha tenido un mal desempeño el peor durante los últimos 7, 9 años, se ha visto bajo esa forma, se ha mantenido estable en cifras superiores al 6%. Ese, Claudio, es el punto clave, porque en realidad lo que a nosotros nos dedicamos, que es selección y reclutamiento, principalmente lo que nos interesa es que las personas tengan buenos empleos y que la mayor cantidad de personas puedan tener empleo. La última cifra, en torno al 6.1% de desempleo, está muy subsidiada, al igual que los últimos meses, por las personas que están autoempleándose. Los chilenos y los residentes extranjeros están reinventándose, buscando nuevas formas de generar ingresos familiares, y con eso están agregando dinamismo al mercado laboral. Pero no podemos construir una economía o una fuerza laboral
en base al empleo temporal. Ahora también es temporada, si te fijas en el último reporte, las principales cifras positivas son el comercio, la agricultura y la pesca. La agricultura porque ahora es temporada de carozos, que son todos los duranos, los damascos y berries, arándanos, frutillas, frambuesas, que entregan un montón de empleo temporal. Pero no podemos construir una economía en base a ese empleo. Podría explotarnos en cualquier momento porque estamos hablando de una economía dinámica, con buen desempeño, un desempleo en torno al 6%, que no es tan malo, pero la realidad es completamente distinta. Ahora, es que en ese sentido varios análisis se han hecho ya, incluso a comienzos del año pasado me tocó entrevistar o tener una entrevista en términos similares donde se veía un mercado laboral a la baja, considerando estos mismos factores. Sin embargo, se ha mantenido, y te repito la pregunta, se ha mantenido la cifra en cifras superiores al 6%. Ya me dices tú, subsidiado, pero lo que tú me estás señalando ahora entonces, que pese a ese subsidio con las personas que cuentan o crean trabajo por cuenta propia, ¿va a caer necesariamente? ¿Y va a impactar en las cifras? ¿Va a caer qué específicamente? Va a caer específicamente aquellas personas o la cantidad de personas que tienen trabajo o pueden registrar, de acuerdo a cómo se hace el estudio, un trabajo por una vez a la semana, por una cantidad de horas determinadas durante la semana y por lo tanto va a impactar en la cifra de desempleo en el país. Ya, tratemos entonces de ir a mirar la foto completa porque hoy día en Chile el empleo está potenciado o decaído por distintos factores, no solamente por una economía más lenta. Entonces, lo que estamos proyectando mediante la minería es un ingreso del cobre más alto. Ahí está en en Indonesia, la segunda mina de cobre más grande del mundo, donde también los expertos proyectan que es inminente que se vaya a paro. Eso significaría que efectivamente podríamos ver un cobre en torno a las $3 la libra, por lo tanto un mucho mayor ingreso para Chile en ese sentido, dineros que se podrían utilizar para ir a crear empleo, que podrían utilizarse para mejorar la proyección de gasto público, que es uno de los factores más importantes que hoy día van a pegar al 2017 en el crecimiento de la economía. Ahora, estamos hablando del cobre principalmente, pero hay otras áreas que se van a ver afectadas por esta contingencia. Efectivamente, por ejemplo, la balanza comercial de Chile está muy dependiente de cómo le vaya al cobre. Puede afectar también los precios de producción de los productos, de lo que se produce acá en Chile, porque se produce generalmente con productos importados. Puede afectar también, y lo afectó de manera positiva, enero registró cifras récord en términos de turismo, y eso también afectado por un dólar fuerte. Es más barato para los extranjeros venir hoy día a vacacionar en Chile, y para los chilenos más barato quedarse a vacacionar en Chile también. Todos estos factores le van agregando dinamismo a la economía y planteando un escenario quizás un poquito menos dependiente de lo que siempre hemos sido dependientes y abriéndose un poco y abriendo oportunidades también de desarrollar industrias que tienen mucho potencial, como la agricultura, la pesca, el sector financiero, la construcción. Ahora, a propósito de lo que veníamos hablando al principio, por supuesto que estamos preocupados de lo macro, pero en lo micro también tenemos una serie de ciudadanos extranjeros que se han venido a vecindar en Chile también. Por cierto, enriqueciendo nuestra cultura. Efectivamente. Pero que muchos de ellos están ligados a la economía del cobre, ¿cierto? En Antofagasta especialmente están muchos de ellos, o la mayor cantidad de ellos, no tengo la cifra exacta en este momento. Para ellos, ¿cuál es el panorama? Cerca de 500.000 de inmigrantes hemos tenido durante los últimos 4 años, una cifra súper importante considerando que Chile tiene alrededor de 18 millones de habitantes en total, entonces no es una cifra menor. Sin embargo, gran parte de esa inmigración es mano de obra no calificada. Entonces, cuando tú me hablas de las regiones del norte, efectivamente ellos han recibido muchísima mano de obra desde países vecinos, pero que hoy día están en situaciones totalmente distintas, que no están siendo contabilizados dentro de las cifras oficiales. Entonces, los que sí vinieron, por ejemplo, a Santiago, que traen buenos títulos académicos, que tienen un buen inglés, que tienen experiencia en compañías multinacionales, ellos sí están experimentando una situación un poco más favorable. Pero para los extranjeros en este momento efectivamente está en parte de la economía chilena y de los chilenos en general en ayudarlos a que se inserten en nuestra economía. Para terminar, porque no se nos fue el tiempo, y solamente en algunos segundos, siempre se dice cuál es la recomendación entonces para el chileno común y corriente en relación al mercado laboral. La frase típica es: o cuidemos los trabajos, mantenga el trabajo, no se pelee con los jefes, etcétera, 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 porque va a ser difícil conseguir otro. Es más o menos el panorama que hay que avisorar para este 2017. Efectivamente, nuestro consejo iría más por el lado de las personas,
en que cada uno tiene la responsabilidad de aportar, con su parte al menos, de proyectar un estado de ánimo más positivo, cosa que empecemos a generar un mejor ambiente, que haya comunicación entre empleador y empleados, cosa que los cambios que se necesitan hacer, las mejoras en la eficiencia, las mejoras en los procesos, se hagan de manera interna y veamos los beneficios luego reflejados en la economía. Pero yo el llamado es a estar tranquilo, la economía no está tan mala como se dice, tenemos dinamismo, tenemos las herramientas y lo más importante de todo es que tenemos un clima social estable que nos va a permitir hacer cosas estratégicamente importantes para llegar a todos los chilenos y a todas las personas que viven en Chile. Jaime Thornton, que es de la empresa Haynes, consultor senior, experta en reclutamiento y selección. Te agradecemos esta entrevista para conversar con nosotros sobre el mercado laboral especialmente, pero también las contingencias que vivimos en el día de hoy en el mercado del cobre, por ejemplo. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Buen fin de semana.